Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida al primer invitado de la revista de Opinión y Democracia, doctor Daniel Pontón, catedrático del IAEN. Le invitamos para analizar este hecho que ha causado revuelo en Guayaquil, hecho inusual, un coche bomba que causó la muerte de un ciudadano y más de una veintena de heridos. Hoy precisamente los principales diarios del país reflejan en primera página fotografías que demuestran la violencia derivada de el impacto de este coche bomba y que el gobierno ha señalado, ha responsabilizado a la banda de los Lobos por el atentado con este coche bomba. ¿Qué significado tiene? ¿Qué hay detrás de esto? El presidente de la República ha señalado a esta banda y ha dicho que por el bombardeo, por la acción llevada contra la minería ilegal, hay esta respuesta contra la ciudadanía que siembra terror entre los ciudadanos. Muy buen día al doctor Daniel Pontón. Hola Miguel, no sé si se me escucha, pero bueno, un saludo cordial y gracias por la invitación. ¿Qué significado tiene esto y qué habría detrás del atentado en Guayaquil? Es lo que uno puede manejar ciertos elementos elucubrantes, ¿no? O sea, ciertas elucubraciones sobre el tema. Yo creo que se ha discutido mucho sobre esta situación. Creo que tenemos aquí una guerra de narrativas. Yo me quedo con la narrativa oficial porque obviamente es la que tiene, en este caso, una vocería oficial en el sentido de que, bueno, hay la responsabilidad de la investigación sobre esta situación y esas investigaciones son los que nos dan elementos más objetivos, ¿no? Eso sin decir también que el gobierno también tiene su propia narrativa. Pero si es que partimos del hecho de que es una arremetida de esta agrupación de los Lobos, una venganza, como quiera llamarle, a este tipo de acto por los eventos que pasaron, por los ataques o por la operación que hubo en Buenos Aires, me parece que habría una falla ahí, en el sentido de que, bueno, si es que uno hace una operación de esa naturaleza, uno ya esperaría una reacción. Eso ya nos pasó, porque el terrorismo, los eventos terroristas no son nuevos, ya ha habido varios casos en el país, donde, por ejemplo, se intervinieron cárceles. No nos olvidemos que en el año 2024 hubo, producto de eso se declaró el tema del conflicto más eterno, de ciertas represalias por parte de estos criminales por alterar sus intereses. La inteligencia básicamente opera desde el punto de vista estratégico, definiendo, bueno, el posible eventos, una serie de sucesos, una serie de elementos que se desprenden de ciertas acciones que el Estado despliega sobre ciertas organizaciones criminales, en este caso, por ejemplo, el tema de la minería ilegal. Pero me parece que la inteligencia táctica operativa en este caso está fallando, porque si se sabe que va a haber represalias, la idea es saber cuándo, dónde y cómo. Yo sé que estoy hablando desde la lógica de la teoría. Muchos van a decir, bueno, usted trabaja como el general después de la guerra, ¿no? Y no es tan fácil, pero ya tenemos antecedentes y sobre todo hay víctimas, hay personas. Yo he visto con bastante pena esa muerte de este señor taxista, tengo entendido que estaba expectante tomando fotos o videos frente al taxi que está en ese entonces estaba en llamas, pero el carro. Y bueno, eso una explosión dantesca, ¿no? Que acabó con su vida. Yo también creo que parte de esa inteligencia es también generar una conciencia de la ciudadanía de autocuidado. Tomando en cuenta que el terrorismo es evolutivo y el perfeccionamiento del terrorismo es profesional, causa mucho más daño y tiene mucho más impacto, y eso tiene que ver también con el manejo de los explosivos, ¿no? O sea, yo he hablado con gente que conoce estos temas. Yo no soy experto en explosivos bajo ningún punto de vista, pero me contaban cómo, por ejemplo, en el año 2022, los ataques terroristas que sufrió este país eran aparentemente de un tipo de terrorismo, porque obviamente había una motivación, digamos, de creación de terror. O sea, que mucha gente dice, esto no es terrorismo, pero sí es terrorismo, un terrorismo criminal, criminales
utilizan el método terrorista para hacer lo que hacen. Y me decía, te enfrentamos a un terrorismo de corte un poco menos profesional, más artesanal, por los tipos de artefactos que utilizaron. Por ejemplo, pusieron bombas y gasolineras que nunca explotaron, ¿no? No que usaron el efecto que era, pero lo que veo ayer en Guayaquil es que ya vemos un uso de explosivos de una manera bastante más profesional. Y eso preocupa muchísimo, porque podría darse el caso que en esta guerra que hay contra estas bandas criminales, mañana el terrorismo, utilizando métodos más igual o peor de sofisticados o de destrucción, utilizan esto para causar mucho más daño a la población. Básicamente el problema es las vidas humanas que se pierden a partir de esto, ¿no? Y eso es lamentable, muy lamentable. El terrorismo a través de la historia siempre ha querido sembrar terror con estos actos, las bombas, los atentados. Lo fue Colombia, lo fue México, antes Italia. ¿Será que quieren generar, en medio del conflicto armado interno, terror en la población? A ver, yo siempre, este terrorismo tiene una particularidad. Había gente que hacía análisis comparado, había escuchado algunas entrevistas, algunas opiniones de gente que decían, bueno, el terrorismo tiene distintas motivaciones, políticas, religiosas, étnicas, ¿no? Ideológicas. Y hemos tenido en otros países, cuando este terrorismo se ha dado, por lo general, ciertos grupos se atribuyen el hecho, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con las Torres Gemelas, se lo atribuye a Al-Qaeda. Y así vamos recorriendo una serie de eventos donde ciertos grupos buscan atribuirse el hecho justamente porque el propósito de ellos es político. Generar terror a la población, generar miedo, generar zozobra, generar confusión, pánico y generar también reacciones del Estado que a veces ellos esperan que le haga en función de sus intereses. A veces el Estado reacciona justamente con un cálculo premeditado. No sé si se me entiende. Lo que pasa es que en el caso del Ecuador, ¿sí? Me parecería que es un terrorismo que aún no tiene cara, porque yo no he visto a un grupo que se atribuye el hecho. Sí, había otros eventos en otros países también pasa lo mismo, pero por lo general en los eventos de terrorismo que hemos vivido en el Ecuador, salvo lo que pasamos en la frontera con esta agrupación Olives y Distierra, que todos sabíamos de dónde venía, el evento que ha pasado no se atribuyen responsabilidades directas. O sea, aquí hay una narrativa del gobierno que dice estos son los lobos que lo hacen producto de las represalias, producto de la intervención que se hizo en Buenos Aires, pero no hay o al menos yo no he escuchado, una vocería de un miembro de estos grupos criminales que diga así, nosotros hemos sido y estamos en contra de esto. Por lo tanto, me parece que es un terrorismo que al no tener cara tiene efectos múltiples, como multipropósito. Yo no descarto, yo no quiero entrar en el juego de las elucubraciones, estimado Miguel, no quiero entrar, pero lastimosamente tampoco tengo elementos para decir que no es así, que detrás de esto hay intereses políticos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado, o sea, el asesinato de Villavicencio fue eso, o sea, todo el mundo atribuyó al narcotráfico y ahorita, bueno, tenemos a unas personas tan procesadas que son un político. Bueno, yo no creo que todavía el caso de Villavicencio está por resolverse y creo que todavía no se muestra la realmente cara, pero el caso de Villavicencio, yo digo, la pregunta no es quién lo mató, sino quién permitió matarlo. Y me parecería que eventos como este, sobre todo en un contexto donde hay tanta polarización y la violencia está creciendo, y en el marco de un proceso electoral que tampoco es nuevo en el sentido de los eventos, porque hemos visto que los eventos de terroristas recrudecen cuando hay este tipo de contiendas políticas, ¿no? Y ahorita el Ecuador se está jugando el futuro, una consulta popular donde hay mucho en juego. Yo no descartaría eso, pero sin embargo hay que un poco fundamentarse en la tesis del oficialismo en el sentido de que, bueno, hay una agrupación criminal, pero me gustaría que haya una investigación más profunda y, bueno, y se determine quiénes son los verdaderos responsables de esto, porque lastimosamente es un terrorismo que no tiene cara y lastimosamente eso lo hace mucho más peligroso, ¿no? Precisamente Diario Expreso publica hoy en primera página, dice, el atentado en Guayaquil debe leerse también desde lo político, es decir, aquí hay que sembrar dudas por la acción que pudo englobar detrás de este hecho. Sí,
Yo creo que eso, porque también el terror tiene un mensaje, la violencia tiene un evento comunicacional, tiene una narrativa por sí sola, yo le digo, la violencia y el terror tienen agencia propia, ¿sí? Y en este momento lo que está en disputa son esas cosas, esos sentidos, esos pareceres, esas subjetividades, esos miedos, esas pasiones. La política se define en esos momentos, por lo tanto, al no tener cara, pero sí un evento dantesco como esto, ¿no? Con víctimas civiles, el efecto es múltiple, ¿no? Atemoriza al gobierno, atemoriza al grupo político que yo quiero darle un mensaje o atribuirle una responsabilidad, o quién sabe, existe atemorizar también a la población para definir ciertos escenarios en disputa, audiencias o votaciones en disputa. Bueno, una serie de efectos. Yo no descarto, no con eso quiero entrar y no quiero acusar a ningún grupo político, no tengo elementos, sería un error, una responsabilidad mía, pero dentro de la hipótesis no se la puede descartar, no se la puede descartar. Por el momento, por las circunstancias que vive el país, por los antecedentes, ¿sí?, que hemos vivido, por lo tanto debe estar jugando mucho en elementos. Yo creo que aquí debe haber una posibilidad de que, a ver, lo que está en juego aquí es complicado, porque más allá de la consulta, ¿sí?, a veces los actores políticos juegan a veces con visiones muy corto plazo. Aquí está en juego mucho la democracia, creo, Miguel. O sea, el juego de una sociedad vive en paz, del respeto, de la tolerancia. O sea, el terrorismo al final es una expresión de una sociedad quebrada, una sociedad fragmentada, una sociedad enferma. Y bajo esas circunstancias construir un proyecto social, un modelo social político, bajo esas circunstancias es un proyecto fútil, es un proyecto bastante complicado, ¿no? Y eso me parece que está en juego, y eso es algo que me parecería que desde el lado del gobierno tiene que tener una mesura muy fuerte respecto a qué es lo que se va a producir respecto a la investigación de eso y quiénes y cómo se lo va a hacer, ¿sí? Yo creo que el gobierno en este momento, previo a una consulta popular, lo que le conviene a este país es darle paz. Lastimosamente se tomó la decisión de los combustibles, bueno, es una decisión que por eso no comparto, no desde el punto de vista del hecho en sí, ¿no? Porque yo sí estoy de acuerdo con la emisión de los combustibles, pero el momento me parece que no era el adecuado previo a una contienda electoral donde ya hemos vivido escenarios de violencia. Yo presumo, y ojalá no quiero ser maragüero en este caso, de que vamos a vivir un mes previo a la campaña muy violento, ¿sí? Y eso me parece que no abona a la democracia, sino que la descompone. Un mes muy violento como antecedente de la consulta para debilitar los temas de la consulta, quizás. Debilitar el tema de la consulta, generar pasiones, generar odios, generar disputas de audiencias. Todos sabemos que hay no existe un escenario claro electoral frente al, por lo menos, el tema más importante de la consulta, que es la consulta constituyente, ¿no? Porque hay otras preguntas que, bueno, creo que tienen otra naturaleza, pero creo que eso que está en juego ahí, ¿no? Y ahorita estamos en un escenario de mucha polarización, justamente eso. Por eso le decía, el terror tiene estos elementos multipropósitos. Es un lenguaje que busca dañino, como una célula cancerígena que se mete en la sociedad y hace mucho daño, ¿no? Y tiene metástasis en varias esferas que a veces no lo sabemos pensar. El daño psicosocial que generan estos eventos son complicados de resolverlos en el mediano plazo y en el largo plazo, ¿no? Ahora, como publican los principales medios impresos de hoy, si bien por su lado la Fiscalía abrió una investigación tras el atentado en el norte de Guayaquil, no solo hubo este atentado en el puerto principal, sino que hubo otras explosiones en los puentes de Churute, en Mollopongo, en vías Naranjal, Tenguel y Cuenca, Girón, Pasaje. Es decir, hay unas acciones que por aisladas que sean van sembrando esta violencia y estos mensajes en el país. A ver, podría ser que estos sean eventos planificados por la misma agrupación, por la ubicación y las características. Me parecería que son eventos distintos, dispersos, o sea, no tienen una misma autoría, sino... El problema es que hay también el efecto emulativo, ¿no? Y que en contextos de polarización con el que se vive en este momento,
no solamente una agrupación, por eso digo, no, al no tener una autoría determinada, y tener múltiples caras, me parece que el artefacto comunicacional del terrorismo podría ser adoptado por múltiples grupos que están disputándose este tipo de audiencias. Por lo tanto, no, por eso le digo, yo no descartaría que el próximo mes, este mes que venga, tengamos eventos de igual naturaleza y estamos viviendo un mes extremadamente violento en el país, ¿sí? Entonces, eso es algo que realmente me da la impresión que va a pasar, y lo que está pasando en este momento. No sé, como le digo, que si estos eventos que pasaron en la provincia de La Suá y en otros lugares tengan relación con los Guayaquil. Al parecer no, pero ya el efecto acumulativo es el mismo, ¿no? Y es un efecto de utilizar el terror para fines políticos, de pronto para establecer o protestas o temas que, digamos, motivaciones que tienen que ver no con carácter nacional, sino carácter a veces local, pero o provincial, ¿no? O regional. Tal vez no están pensando en el gobierno, están pensando en otras cosas, pero ya el terror se instaló y eso es algo complicado de parar. Vamos a ir a una cadena oficial, pero antes quiero formular una pregunta para que la conteste luego el doctor Daniel Pontón, catedrático del IAEN. Si hay la hipótesis nada más, de que algunos movimientos políticos estén detrás de este paro, estos actos de violencia. ¿Qué quieren con estos hechos? La pregunta es, ¿qué quieren? ¿Buscan el desbaratamiento del país? Si no pueden llegar por elecciones al poder, y quieren el caos, la confusión. Bueno, esta pregunta le dejamos formulada para que conteste luego de la cadena oficial, por favor. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Ecuador alcanzó un récord histórico en ventas. De enero a agosto de 2025, las ventas en el país alcanzaron 165.143 millones, lo que representa un incremento del 7.2% respecto al mismo periodo de 2024. Las actividades de comercio, manufactura y agricultura son las más destacadas, reflejando la recuperación sostenida de la producción y el consumo interno. A pesar de los intentos de paralizar ciertos sectores del país, en septiembre se registró un aumento de 13.2% en comparación con el mismo mes de 2024. Este resultado refleja que la gran mayoría de ecuatorianos continúa trabajando con normalidad y el compromiso de construir un mejor Ecuador. Gracias a este aumento en ventas, la recaudación tributaria hasta septiembre alcanzó los 16.083 millones de dólares, que en comparación con el año anterior en el mismo periodo, el incremento fue de 3.9%. Nuestro país avanza con pasos firmes. La recuperación económica es una realidad. Seguimos construyendo juntos un nuevo Ecuador de oportunidades. El nuevo Ecuador impulsa. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz, la seguridad en el Ecuador, abogando porque vuelvan el diálogo, los acuerdos, con sensatez y cordura, y que termine esta acción que algunos sectores del país pretenden que haya caos en el Ecuador. Le decía al doctor Daniel Pontón, catedrático del IAEN, con quien dialogamos, si detrás de esto, esta hipótesis de que pudieran estar acciones políticas, movimientos políticos detrás de estos hechos, ¿qué es lo que pretenden? ¿Notoriedad, generar caos, desbaratamiento del país? ¿Qué es lo que pretenden si es verdad esta posibilidad de estar detrás sectores políticos? Bueno, yo me quedo con lo de la cadena que dice, ¿no? El gobierno, a través del mensaje de la cadena, busca decir que este país está en marcha, es un país que el grueso de la población, salvo ciertas provincias o poblaciones,
todo funciona normal, busca decir que la economía está creciendo, que todo se vuelve normalmente. Yo creo que está dando mensajes de tranquilidad, de zozobra. Bajo ese elemento, el mensaje del terrorismo justamente es lo contrario. ¿Sí? Es decir, básicamente que las cosas no están bien, que hay conflicto, hay zozobra, hay caos, ¿no? Cada ambiente de perturbación, donde yo no sé si solamente lo que busquen es optar audiencias en el marco de un contexto electoral. Yo creo que en el fondo lo que buscan es justamente generar este terror, este miedo, que yo le digo, siempre tiene eventos multipropósitos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién gana con esto? ¿Quién gana con el terrorismo? Esa es una de las preguntas que yo siempre hago. O sea, ¿quién gana? Es algo que nosotros, por lo general, no lo podemos resolver profundamente. A veces me parece que al no tener claridad sobre eso, uno puede decir, bueno, o por descarte, ¿no? Este grupo no es, este grupo sí es, porque ¿qué gana este grupo haciendo esto? Si más bien pierde votos, o ¿qué gana el otro grupo con esto si pierde votos, etcétera? Pero yo creo que al final lo que buscan es el caos, ¿sí, no? Es el caos. Y ese caos, efecto, tiene, en ciertos momentos, tiene ganadores. Ahora, si hay un elemento aquí que es interesante analizarlo. Por ejemplo, eso es cierto que a los que interesan que este país esté en el caos son a las mismas agrupaciones criminales, ¿no? Al terrorismo, al narcotráfico, a la minería ilegal. Los interesa tener un país sumido en la desesperanza, el conflicto, porque es donde ahí ellos sacan partido. Por lo tanto, ahí es donde la parte política y la parte criminal se juntan en un solo propósito, ¿no? A veces no tenemos elementos suficientes para decir eso, pero me parecería que desde el punto de vista estratégico lo que estamos viendo es una emergencia de un terrorismo distinto, ¿no? Donde básicamente busca el crimen organizado o estas actividades terroristas reinar e imponer su orden en un país, ¿no? Es decir, es una lucha entre el Estado y los grupos terroristas. Es el Estado, pero y los grupos criminales, de acuerdo, pero donde está metida la política. Lo que pasa es que, mire, Miguel, yo digo, todo el mundo habla de que el crimen organizado busca cooptar al Estado para sacar sus fines, proterbos, y bueno, todo lo que sabemos que hace, ¿no? De famosa infiltración. Yo le digo que en este país hay una doble cooptación. Por un lado, el crimen hacia la política, pero también tenemos elementos donde el Estado y la política ha operado a través del crimen. Tenemos varios ejemplos de eso, ¿sí? Donde los temas que la política no puede resolver, lo resuelve a través de actividades criminales o terroristas. Y eso me parece que no estamos entendiendo perfectamente bien. Y eso no quiero determinar, repito, ninguna responsabilidad de ningún grupo específico por otros elementos, pero elementos como, por ejemplo, que Daniel Salcedo sea un actor preponderante en una acusación de la Fiscalía, ¿no? Si le dé voz a una persona que tiene más años de la cárcel de lo que usted y yo tenemos de vida, ¿sí? Es terrible. Y eventos como, por ejemplo, el caso de Villavicencio, ¿no? Lo que está pasando en el caso de Villavicencio es algo que no... O sea, te enterarás, o sea, lo que está pasando con Villavicencio, en el sentido de que, bueno, las acusaciones que se hacen, las cosas que se están revelando, me parece que es un síntoma de que ya la política ha entendido que la forma de operar y resolver sus problemas es a través del crimen, y eso me parecería que está en juego en este momento. Pero estos grupos políticos que operan a través del crimen no les interesa a veces la democracia o captar una audiencia, les interesa el caos, porque ahí es donde pululan, ahí es donde generan efectos que ellos quieren producir, ¿no? O elementos que ellos quieren lograr, y bueno, al final de cuentas se acomodan a las circunstancias como vienen dadas, ¿no? Entonces es muy complejo la causa fundamental o la motivación última detrás de todo esto, pero a veces cuando el terror se instala tiene vida propia, ¿no? Es una cosa que nadie lo puede parar, porque por uno es una práctica que está recurrente, que se da en efectos de conflicto muy marcados, y también se emula por otros actores de la población, que pueden ser no criminales, como bandas criminales o organizaciones criminales, pero sí pueden ser otros actores que utilizan el terror para ciertos fines en distintas esferas, en distintos espacios y distintos contextos.
Claro, usted ha citado un caso emblemático como fue el asesinato de Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial, ex legislador, en condiciones extremadamente complejas, previo a las elecciones de 2023, y en donde hay serias presunciones de que actores políticos, un legislador de la Revolución Ciudadana, un ex ministro de gobierno de la Revolución Ciudadana, están señalados. Habrá que probar en el proceso, en el debido proceso, con derecho a la defensa, principio de inocencia, pero hay serias presunciones en este sentido que demostraría que la política se ha venido involucrando en estos hechos. O sea, mire, partamos del hecho de que es una verdad que el asambleísta Aliaga y el ex ministro Serrano están involucrados y relacionados con ello. Yo creo que todavía no se da la cara más visible o la razón más visible de esto, pero digamos son actores responsables. Si eso hacen y ellos se deben a una contienda política, obviamente no le favorecieron a su contienda política porque perdieron las elecciones. Por lo tanto, ¿qué buscan? ¿No? ¿Qué buscan? Entonces dice, bueno, justamente aprovecharon el momento, eso sobra, porque también vivimos un año violento en ese entonces, ¿no? La necesidad del alcalde Manta, hacer ese tipo de cosas por sus agendas personales, sus odios personales, sus venganzas personales, ¿sí? Aprovechando el momento para justamente distraer la atención y decir, mire, este momento nadie va a mirar sobre nosotros y lo hacemos, ¿sí? O sea, desde el punto de vista político sería lo más estúpido, pero generaron ese evento. Así que, partiendo del hecho, no estoy diciendo que ellos fueron, partamos de ese supuesto. ¿Qué lograban con ello? Bueno, poner agendas o tener que responder a ciertos intereses o agendas criminales, ilegales que ellos tienen algún tipo de vinculación, ¿no? Claro. Y silenciaron al político con su muerte. Silenciaron al político con su muerte. ¿Sí? Personalmente yo creo que Villavicencio, por la figura que era, tenía muchos enemigos, muchísimos enemigos, muchos de ellos lo querían callar, ¿no? Yo por eso digo, el problema no es quién lo mató, sino quién permitió matarlo, porque obviamente había que darle una protección especial. Pero más allá de eso, lo que yo digo es quién buscó o quién ganó con esto y por qué lo tomaron esa decisión, si fuera el caso. Puede ser lo más irracional, pero eso es el terrorismo, es irracional completamente, con una motivación al final, un fin que nadie lo está viendo, pero que al final es el caos, ¿no? Bien, muchas gracias al doctor Daniel Pontón, catedrático de EAEN, para hablar de los hechos que ha vivido el Ecuador durante los últimos días, los atentados, no solo el de Guayaquil, sino en otras zonas del país, que envían mensajes de violencia en nuestro querido Ecuador. Daniel, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel, un saludo. Muy amable. 7:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego, buscando la verdad, volvemos con el presidente del Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario, doctor Mario Godoy, para hablar temas de interés, plan de trabajo del Consejo de la Judicatura, depuración de la justicia, nombramiento del fiscal subrogante y otros temas vinculados con este organismo. Faltan pocos días para disfrutar de la Gran Cava Supermaxi. Este 24 y 25 de octubre, el Centro de Convenciones Bicentenario se llena de música, gastronomía y experiencias exclusivas. No te pierdas este encuentro único con las